y a todas. Bueno, un orgullo dar inicio a este taller después de mucho tiempo de trabajo con las chicas que ya lo vamos a estar presentando al equipo. Hoy vamos a presentar y a debatir un poco sobre indicadores para la gestión del control de especies exóticas, especialmente en el bosque nativo en esta primera etapa, pero ampliarlo después a zonas donde no abarque bosque, dentro de la provincia de Córdoba. En primer lugar, bueno, vamos a dar un espacio de bienvenida a las palabras de la subsecretaria de Desarrollo Técnico, Laura Roberto. Buenos días a los presentes y a los que están también conectados de manera virtual. En nombre de la ministra Victoria Flores y el secretario Juan Carlos Cosas, secretario de Desarrollo Sostenible, sé que no me equivoco en decirles que celebramos este tipo de actividades, que sabemos que no es más que un pasito más en el cuidado de nuestros bosques, de nuestra biodiversidad, y que estamos muy contentos de poder recibirlos a todos, también de tener el apoyo de la Dirección de Bosques de Nación en este tipo de actividades, que sabemos que son con el objetivo común, el compromiso de todos y la responsabilidad del cuidado de nuestro ambiente. Así que les deseo una buena jornada y adelante. Bueno, yo no me presenté, soy Sebastián Jara, ingeniero agrónomo, director de bosques de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Bueno, la problemática que hoy nos convoca no es menor. Ya conocemos todos que la base de la exótica sobre las especies nativas genera una problemática muy grande en nuestra biodiversidad y en los distintos componentes que conforman el ecosistema, en este caso del bosque nativo, afectando no solamente la flora y la fauna, sino también los distintos componentes que abarcan este ecosistema, como son afectando también los ciclos de nutrientes, los ciclos del agua, modifica también la dinámica de los recursos forestales y demás. Y estamos hablando frente a un problema que es quizás silencioso, ¿sí? Pero que genera un gran impacto en lo social, en lo económico y, por supuesto, en lo ambiental. Cuando hablamos de la gestión de la especie exótica, no solamente hablamos de la extracción de la misma, sino también de una planificación integral, ¿sí? A través de un diagnóstico inicial en el cual nos permite conocer el cómo, el dónde está ubicada la distribución de esas especies exóticas, nos permite hacer una planificación de cómo vamos a hacer el control de estas especies y definir cuáles van a ser, por supuesto, las distintas estrategias según las zonas. Nos va a permitir hacer la ejecución de las acciones concretas y luego realizar un monitoreo para ver si hay que hacer algún tipo de ajuste. En este marco, la presentación de los indicadores para la gestión de las exóticas constituye, por supuesto, una herramienta clave que nos van a permitir medir con objetividad el proceso de eficacia de las acciones y el impacto sobre el ecosistema. La importancia de estos indicadores que vamos a presentar trasciende al sector público, porque esto es importante no solamente para nosotros, para tomar decisiones, para justamente asignar recursos, ¿sí? Sino también al sector académico, que es quien abre las posibilidades de generar conocimiento aplicado en el territorio. Para los profesionales técnicos, que acá veo muchos, para la indicación de los distintos planes que se deben presentar en un futuro para la ejecución de estos indicadores. Y por supuesto para la sociedad en general y a los productores que nos benefician justamente con los bienes y servicios que nos provee el bosque nativo.
Por lo tanto, este taller es un acercamiento más de una construcción colectiva, ¿sí? Porque esto no lo hacemos nosotros desde el Estado solo, necesitamos del ámbito académico, de los profesionales, de la gente que está en territorio. Y en este sentido, el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Bosques, de las secretarías, va a poner a disposición este documento que no va a ser un documento cerrado, sino que va a ser un documento vivo que va a estar disponible, ¿sí? Va a ser información que va a estar abierta, disponible para todos, justamente para poder aplicar en el territorio las diferentes acciones que podemos realizar para esta problemática que va a tener, que es muy compleja. Y bueno, mirando un poco hacia adelante, estos indicadores nos van a permitir consolidar el trabajo que ya venimos realizando con las distintas secretarías dentro del ministerio. Así que celebro que estemos en este encuentro y que hayamos llegado a este punto. Y bueno, te auguro un buen taller, una buena capacitación. Vamos a, le quiero dar la palabra a Miguel Mañasco, subsecretario de Biodiversidad, que con él estamos trabajando también en los proyectos de control. Bueno, muy contento de haber llegado a esta instancia. Ser SEBA, Dani, el equipo de la Secretaría de Salud, todos los que están trabajando. La verdad que este es un tema que se volvió prioridad para este ministerio. Desde el ministro de Pérez Flores, desde el primer momento, todos los que ya venían trabajando y la gente que asumió también puso en el centro de la agenda que esto era uno de los temas tan prioritarios como las recomendaciones, pero apareció en la gramática estatal, que estaba bastante fuera, la palabra restauración ecológica, y con ella empezar a desarrollar políticas sistemáticas, no que no existieran experiencias o algún proyecto que venía, existía muchísimo, muchos son protagonistas de eso acá, pero sí que se volviera parte de la agenda central de las políticas que impulsa el ministerio. Quisiéramos hacerlo con más sistematicidad, más recursos, la época nos ayuda, la verdad que estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, pero sí habrán visto que durante estos 2 años, estos 20 meses, ya han habido muchas intervenciones que el Ministerio puede financiar. Estamos buscando mecanismos para que ese financiamiento sea más sistemático, así como viene estandarizado todo el trabajo que quiero ofrecer, José, Laura, espectacular el laburo que han hecho, estaban algunas de las capacitaciones que han hecho de cuarto, a Ana, bueno, decía la chica, la verdad que es un tema que se le viene dando volumen y por supuesto que quizás como todo el principio luce algo desordenado, creo que es un gran acierto cómo se encaró este proyecto de organizar la enorme cantidad de intervenciones que hay, estandarizar los indicadores, estandarizar las especies, cómo se trabaja, cómo construir indicadores de manera viva, como decía el SEBA, todo eso. Y bueno, y además decirles que estamos laborando en coordinación entre, bueno, la FAO, agradecer muchísimo, es importante que le den pelota a estas acciones, son tremendamente trascendentales, y entre las distintas áreas del ministerio, porque fíjense que no solo con exóticas, sino que estamos trabajando con incendios coordinadamente, estamos pensando un montón de cuestiones en conjunto, incluso todo lo que es la ganadería regenerativa, además lo pensamos con otros ministerios, como Bioindustria, estamos haciendo un montón de cosas, en la oficina, trabajamos un montón, INTA, con todo, se ha armado una red muy potente vinculado al tema de restauración ecológica. La universidad, fíjense cómo en Córdoba se habla también, a ver, la universidad también sacó una especialización en restauración ecológica, están cursando muchas personas acá, es decir, se va construyendo toda una corriente muy fuerte de ideas y ahora también de acciones, ¿no? Porque un poco el desafío, creo yo, es como uno ahora es sistemático en las acciones, ¿no? En nuestras áreas naturales protegidas, ya acá hay gente que estuvo haciendo, pero recuerdo la de Berlín, se hace varios años, cuando exóticas, pero lo hicimos en la quebrada, pero vamos a tratar de hacer todas, acá hay gente de la
culturales, que sean todas las áreas que podamos tener los manejos correspondientes, un título muy importante de exóticas, de las principales que tenemos en las áreas, pero vamos armando. Y bueno, qué mejor, creo que esto, en las reuniones que hemos tenido, quiero contar de la región centro, con otras provincias, creo que vamos muy adelante, Córdoba. Creo que vamos muy adelante. Aún con todas las limitaciones que tenemos y los errores, las faltas que tenemos, pero con este tema vamos muy adelante y con orgullo, sigamos haciendo nuestra provincia grande, y cada de lo más alto. Gracias. ¿No? Ahora vamos a tratar sin micrófono para que no se genere un eco para conectar en forma virtual. Se escucha bien igual, ¿no? Sí, sí, Perfecto. Vamos a tener unas palabras de las chicas, María Luz y Ayelen. Ellas van a presentar un poco el marco general del proyecto y dónde es el financiamiento. Ya, soy María Luciani, coordinadora del programa Más Ciencia, Más Bosques, que bueno, se financió el gran trabajo de las chicas de Montevideo a través de este programa, que es parte del proyecto Pago por Resultados de REMA de la Argentina para el periodo 2014-2016, es ejecutado entre FAO y la Subsecretaría de Ambiente, y fue financiado por una donación del Fondo Popular de Parque Clima. Bueno, en relación al programa Más Ciencia, Más Bosques, tiene como objetivo impulsar la innovación y el desarrollo del conocimiento para gestionar problemas. El micrófono está acá, por eso no se escucha lejos. Entonces es difícil. Habría que orientar después la cámara para que no me enfoque en primer plano a mí. No, todo bien. Bueno, el objetivo es financiar investigaciones que estén vinculadas con el uso y manejo del uso sustentable del bosque, las problemáticas relacionadas a eso y que las necesidades partan de las necesidades de los territorios. Y claramente el trabajo de las integrantes de Montevideo cumple con el objetivo. Así que, chicas, muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación comenzamos con la capacitación. Bueno, muchísimas gracias por todo lo dicho. Realmente necesitamos de políticas públicas para que esto siga adelante. Creo que es un comienzo, pero es solo el primer paso, lo venimos repitiendo casi como un mantra. Necesitamos seguir adelante y que esto sea efectivo porque es, como decía Sebastián, una amenaza silenciosa, pero que viene afectando gravemente los ecosistemas, sobre todo en Córdoba, que es el territorio sobre el que trabajamos, viene transformando nuestros paisajes y sobre todo afectando la provisión de agua. Es una problemática mundial, pero acá que la vemos tan de cerca, quienes caminamos las sierras y vemos las nacientes de los ríos y cómo el agua baja, y tiene que ver con esa presencia. Estamos hablando de las exóticas invasoras. Sobre todo nosotros vamos a trabajar con exóticas invasoras leñosas, luego le vamos a explicar por qué es esta lógica, pero creemos realmente que tenemos que trabajar de manera sistematizada. Los saberes son muchos, pero están dispersos, y quienes estamos reunidos hoy, la cantidad de gente conectada y que respondió a esta instancia demuestra y habla de la urgencia que sentimos quienes entendemos que de los bosques y de la sanidad de los bosques depende la calidad de vida de todos. Depende la provisión de agua, depende el alimento, la biodiversidad completa. Bueno, sobre las consecuencias y los avances de esta invasión no vamos a hablar hoy, porque el foco está puesto en la capacitación y en el uso de los indicadores, pero en el manual que generamos gracias a este proyecto y que está terminándose, hay mucha información.
También en los apuntes que generamos con la gente de biodiversidad van a encontrar muchísima información sobre la invasión biológica que significan las especies exóticas invasoras. Así que hoy nos vamos a dedicar a ellos, a los indicadores. Quiero agradecer a alguna gente, ha sido mucha la gente que participó, con quienes intercambiamos saberes, diálogos, en todo este tiempo. Sobre todo en este momento a Marilú y a Yelen, que no solo hoy viajaron para estar acá, sino que nos vienen acompañando en este proceso, en un intercambio muy humano, de lógicas, de metodologías, de saberes. Agradecemos profundamente el acompañamiento de ellas, a la persistencia de los técnicos de bosques, la figura de Sebastián y de Martín, que vienen impulsando esta temática desde hace mucho tiempo. Con nosotros nos hemos reunido en el 22, 23, pero ya en el 2018, con la primera jornada de especies exóticas invasoras, lograron generar un documento que fue realmente importante y que sería bueno recuperar y volver a trabajar. En esa instancia participaron 50 expertos de distintas áreas y hubo ya un intercambio de saberes y quedó escrita un compendio de zonas críticas y de acciones que deberían ser puestas en marcha. Entonces, retomar todo eso, que hay tanto saber en la provincia de Córdoba, como decía Miguel, realmente esta provincia se caracteriza por eso, tenemos muchísimos saberes, lo que necesitamos es sistematizarlos y que pasen a formar parte de la política pública de la provincia. También al área de la subsecretaría, a Miguel Mañasco y a todo su equipo, que fortalecieron este proceso con materiales complementarios, como fueron las capacitaciones que dictamos en Río Cuarto sobre el final, con la compañía de Ana Luz Petersen, y el Bosque Serrano, con el biólogo Matías Barancelli, dos capacitaciones hermosas que generaron manuales que también van a estar disponibles en esta presentación, un catálogo de especies exóticas que está en proceso porque es un trabajo muy delicado y muy fino que va a ser una preciosura también, y bueno, y las capacitaciones que quedaron en el YouTube, que también después las vamos a... Estas capacitaciones permitieron que llegáramos a esta instancia para poder hablar nuevamente, digo, de indicadores, porque se sentó la base de las diversidades y las características de cada área natural de Córdoba, que es tan diversa y donde hay que tener en cuenta cómo se trabaja en cada lugar, porque no es lo mismo pensar en exóticas en el Espinal que exóticas en el Bosque Serrano. Bueno, vamos a intentar avanzar porque si no, no terminamos más. Perdón, quiero hacer una aclaración que no hice con respecto a las consultas y a las preguntas. Sí, le va a aclarar acá. Ah, bien. Les alcanzamos a los que están presenciales un papelito para que vayan anotando las preguntas que van a ser evacuadas al finalizar la presentación. Y para los que están en formato virtual, las pueden ir escribiendo en el chat. Nuestro equipo las va a tomar y bueno, al final nos las van a acercar para ir respondiendo la consulta. Sí. Algo importante con eso, los indicadores tienen números, así que si las consultas son de indicadores, les aconsejamos que pongan el número para después nosotros poder agrupar y ir contestando por indicadores, porque si no va a ser muy caótico el final. Este es más o menos el cronograma que vamos a tratar de respetar hoy, para que vayan manejando sus ansiedades. Y en el cierre, como decía Sebastián, vamos a tener una instancia de preguntas y comentarios, donde vamos a tratar de responder todo lo que podamos, y lo que no lleguemos a responder nosotros va a quedar escrito como para ver cómo lo hacemos luego. Bueno, el objetivo de este proyecto es el desarrollo de este set básico de indicadores para la gestión de especies exóticas invasoras, como una herramienta para el fortalecimiento del área de bosques del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia, y también tiene como objetivo poder monitorear y evaluar cómo están esos bosques luego de las intervenciones que se hacen en ese control.
Los destinatarios, el cuerpo técnico de la Autoridad Local de Aplicación, consultores y beneficiarios de planes, como decía Sebastián, pero también practicantes, especialistas y todo el público interesado en la temática. Por eso van a ver que la lógica que utilizamos para construir estos indicadores tiene que ver con que puedan ser utilizados por la mayor cantidad posible de actores. Bueno, en el equipo y colaboradores, los más cercanos, pero como decía antes, cantidad de gente con quien pudimos intercambiar saberes y nos acompañaron en este largo proceso. No los voy a nombrar a todos para seguir adelante. Objetivos de la capacitación, como venimos diciendo desde un comienzo, es realizar esa transferencia metodológica. Dar a conocer el conjunto de indicadores que construimos, socializar esos procesos metodológicos y los criterios que utilizamos, comunicar cómo se miden y cómo se interpretan, y luego generar un espacio de consulta y reflexiones tratando de escuchar todas las voces, que es lo que más hemos dialogado en este proceso, es que las voces y los saberes de ecología que hay en la provincia de Córdoba es amplísimo, entonces es muy importante poder escuchar todas y desde ahí seguir construyendo y que estos indicadores sigan creciendo. ¿Qué son los indicadores? Definimos a los indicadores como una medida que transmite una información en contexto y que responde a un propósito o a un tema de interés, ¿sí? O sea que el indicador se construye desde una pregunta y responde a un propósito en un contexto determinado. Por eso decíamos que no es lo mismo pensar en indicadores en el espinal que pensar en esos mismos indicadores aplicados en el bosque serrano. Este conjunto de indicadores es una primera propuesta, como venimos repitiendo, casi como un mantra, que se va a ir construyendo y mejorando a medida que sea utilizado y que nos va a permitir lecturas sobre el estado y la recuperación de los bosques y sobre todo sistematizar todos esos conocimientos que están ahí al alcance, pero desperdigados, y utilizar de manera sistemática todo este conocimiento para generar estos marcos de gestión. El indicador siempre es un dato frío, pero como responde a un propósito, ahí es donde nosotros ponemos nuestra intención y nuestro interés. Como decimos, se va a ir mejorando y enriqueciendo, pero solo va a ser realidad si logramos incorporarlos a las políticas públicas de la provincia. De allí la importancia de seguir usándolos en procesos de monitoreo, de evaluación, de sistematización y sobre todo de divulgación de esa información. El desarrollo de estos indicadores es un gran paso para la política ambiental de Córdoba, ya que proporciona estas herramientas que van a fortalecer la lucha contra esta problemática que afecta realmente, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, el tema de las especies exóticas invasoras, entonces no podemos desconocerla y tenemos que empezar a actuar de manera organizada. Método, sí. Pongo de este lado. Acá está mi... Acá porque tengo la voz un poco potente, entonces me vengo al lado del micro. Este es el esquema metodológico que se basa en cuestiones de participación e iteración. Como lo ven, es un círculo cuadrado. La parte verde es la que ya hemos desarrollado, ahora les cuento un poquito más. Estamos ahora en el punto azul, que es la socialización del conjunto de indicadores, y lo que va a restar, completar, es el sistema de implementación y la futura instancia de evaluación y de revisión, y es ahí donde se convierte en sistema vivo, como dice Sebastián, ¿no? La propuesta que hemos desarrollado, que es todo lo que está en verde, tiene que ver con lo que fue el inicio, la identificación de cuál era la demanda en relación a por qué desarrollar indicadores. Ahí identificamos tanto los objetivos desde la gestión pública, que fue la primera demanda,
Y también hicimos la identificación de intereses del colectivo de actores superdiversos en Córdoba que está trabajando sobre la problemática. Entonces, congregando esa identificación de intereses, empezamos a construir un encuadre metodológico que ya le vamos a contar un poquito, pero fue bastante diverso y nutrido también. Se basó en la recopilación de información desde bibliografía de diversas fuentes. Hicimos también un relevamiento de casuísticas locales, un mapeo de distintos casos que están sucediendo en distintas escalas en la provincia de Córdoba, y realizamos un taller con expertos y expertas. Esta fue una instancia participativa bastante importante, donde esta congregación de ecologistas se corporizó a través de un grupo. No fue totalmente abierto, acá congregamos a personas con expertise que tuvieran proyectos con más de 2 años en marcha y monitoreos. Esto nos interesaba, este perfil, porque el foco de ese taller básicamente era poder jerarquizar qué variables ven estos grupos cuando están trabajando en los monitoreos de la zona. Entonces, eso era como los insumos que hacen falta para poder que después los indicadores que desarrollamos respondieran a esas prácticas y las integraran. A partir de eso nos generamos una serie de preguntas y fuimos trabajando en la identificación de posibles indicadores. Al principio fueron 25, después de las rondas de validación y de iteración, que es la parte que está allá al fondo, pasaron de 25, 19, 14, terminaron en 13, son los actuales. Esos son varias rondas de trabajo, y ahí los comentarios y las correcciones que nos aportaron Marilu y Ayelen realmente enriquecieron muchísimo todo este proceso. Y bueno, eso por supuesto va a seguir ese proceso de iteración en la medida que la gente adopte la herramienta y la empiece a poner en juego. Ese correr va a hacer saltar y mejorar, o sea, va a hacer aparecer cuestiones mejorables y va a perfeccionar la herramienta. O sea que esto va a suceder en tanto la usemos, si no, básicamente no sirve. Así que es para que se use. Bueno, y después, por supuesto, esperamos que en 1 año, o en 2, y en 3, sucesivamente, vayamos haciendo reuniones de ver cómo se mejora esta herramienta, qué funcionó, qué no funcionó, y hacerla, ese proceso de mejora continua. Bueno, les venimos nombrando que hay un manual que acompaña a esta presentación. En ese manual ustedes van a tener detallado toda la bibliografía en la que nosotros basamos este trabajo. La bibliografía y las fuentes que consultamos para elaborar aspectos metodológicos y temas, y cuando ya desagregamos los temas puntualmente. Pero queremos nombrarles ahora algunos puntualmente que nosotros organizamos, o la indagación tuvo como distintos niveles. En principio buscamos referencias en el nivel internacional, en el nivel nacional, y por suerte en el nivel provincial también, digamos, encontramos un montón de información muy útil que pudimos incorporar al proceso de elaboración de los indicadores. Una de las cuestiones que nosotros tomamos en cuenta en estas fuentes tuvieron que ver con los aspectos metodológicos, cómo encarar la construcción de los indicadores, y en ese sentido tomamos como base la guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales de desarrollo sostenible de la CEPAL, o sea, una fuente a nivel internacional, pero también tomamos una nacional muy importante que tiene que ver con el manual de indicadores de monitoreos de planes prediales para ganadería regenerativa, desarrollado por el INTA en 2 regiones, la región chaqueña y la región patagónica. Y queremos resaltar esto porque además nuestro interés tenía que ver con generar un sistema de indicadores que fuera complementario a otros sistemas que se estuvieran generando en este momento. De hecho, ayer hablamos con la gente de Bosques y nos hablaban del trabajo que vienen haciendo con ganadería regenerativa. Entonces, uno de nuestros intereses era generar un sistema de información que
también va a resultar familiar a usuarios de otros indicadores porque probablemente fueran los mismos usuarios. Y hay varios de nuestros indicadores que están inspirados o que retoman el trabajo que viene haciendo el INTA en esos manuales. También tomamos a nivel internacional, y ya en lo que refiere a el análisis o el registro de aspectos que tienen que ver con biodiversidad, el sistema de notificaciones e indicadores biodiversidad, que por sus siglas en inglés se conoce como PIRS, de la UISN. A nivel nacional, tuvimos muy en cuenta la Estrategia Nacional para el Control de Especies Exóticas Invasoras, que también sintetiza un proceso de varios años y que establece varias líneas estratégicas como bases para políticas públicas. Entonces, como nuestro interés es fomentar el desarrollo de políticas públicas, tuvimos muy en cuenta varios de los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional. Y también tuvimos en cuenta, entre otros muchos, porque nos interesa que hoy por ahí queden muy claros estos que son los fundamentales, el sistema de priorización de plantas exóticas, especies y poblaciones de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales, también una organización a nivel nacional que viene trabajando con la temática hace muchísimo tiempo. Y a nivel provincial, esta primera jornada que se realizó en el 2018, que ya fue nombrado al principio, por varios motivos. En principio porque ahí aparecen los primeros lineamientos que nosotros recuperamos, porque hay varios actores que participaron de aquella primera jornada que hoy siguen trabajando y que además nosotros convocamos al taller que hicimos. Y porque nuevamente, como ya dijimos, ahí aparecen unos esbozos de trabajos prioritarios y hay un diagnóstico en relación a la problemática, y entonces también tomamos ese trabajo como reconocimiento y como forma de darle continuidad a trabajos que se vienen haciendo en la provincia y en los territorios. Varias investigaciones científicas de la provincia, pero sobre todo las de Giorgi y Teco, que generaron un listado de referencias de especies exóticas invasoras arbustivas de la provincia de Córdoba, y también tuvimos muy en cuenta los trabajos territoriales, porque una de las cuestiones que aparecieron en nuestro relevamiento era esto, que había saberes territoriales y experiencias muy valiosas que eran necesarias recuperar y que además están marcando algunas líneas, sobre todo, por ejemplo, en relación a poder darle continuidad a las intervenciones que nos pareció muy importante. Bueno, ese fue el taller, ahí van a ver varias caras conocidas. Sabemos que algunos de ellos también están conectados, así que se estarán viendo ahí. Bueno, el taller, como decía Majo, fue otra fuente de recopilación de saberes. Fue un taller participativo con más de 30 personas. En ese momento éramos 30, pero hubo más gente que fue y vino por cuestiones del internet en Sierras Chicas. Y, como decía, fue muy importante, no solo por lo participativo, sino por los intercambios de experiencias, el interés y la pasión de mucha de la gente que está ahí por lo que viene haciendo y por lo que viene pulsando, la actitud de colaboración. Fue maravilloso ese taller y lo que queremos reconocer es la cantidad de saberes situados y de ecología de saberes que existen en el territorio. Después de ese taller se generó un mapa de acciones y es mucho lo que se está haciendo en la provincia. Y mucha de esa gente es la que está pulsando cada una de esas acciones, como puede, pero muchas veces no vuelven a los sitios por otras cuestiones. Entonces, volvemos a la necesidad de sistematizar todo eso que está ahí, todo ese bagaje de saberes que tenemos. Los criterios y las decisiones sobre las características de los indicadores, otro tema que fue muy discutido, muy trabajado y que también salió de toda esa lectura de antecedentes que nombró María José y de este taller participativo.
El principal es estar alineados a la ENEI, a la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras, que sentó una base muy fuerte para este trabajo, que facilite la detección y la acción temprana y que se haga un seguimiento de ese manejo adaptativo, que estos indicadores sean compatibles con nuestros sistemas de monitoreo, como por ejemplo con los manuales del INTA, que nombramos antes, que permitan construir un marco referencial para poder hablar un código común, tener un lenguaje que todos podamos comprender, que permitan hacer lecturas y recomendaciones, y eso se va a poder hacer mientras se usen y se vuelvan a usar, que sinteticen información sobre el estado y la evolución de los sitios donde se utilizan para hacer un diagnóstico de seguimiento, que permitan identificar aspectos críticos y la evolución después de las intervenciones para poder orientar los ajustes, y sobre todo que sean operativos, robustos, sensibles, consistentes y nada más ni nada menos que representativos. Es un intento. Es un objetivo que es pequeño, que comienza. Bueno, y que resulten útiles también y accesibles para la diversidad de actores que quieran utilizarlo, que no necesariamente tengan que ser técnicos para poder utilizar esto. Nosotros sabemos que el bosque es un ecosistema complejo, que es mucho más que árboles, y la decisión de empezar a trabajar con especies exóticas invasoras leñosas no fue fácil, porque aunque en principio toda esta información está sesgado hacia el arborio, conforma, como repetimos ya varias veces, un primer ensayo que va a facilitar la utilización de estos indicadores para que sea mucha la gente que lo use y que se empiecen a ajustar con ese uso. Esta es solo una primera lectura y la idea es que puedan responder a esos criterios de sencillez y de practicidad. La decisión no fue fácil para nosotros, por eso Cecilia ha contado con cuántos empezamos y a cuántos llegamos, porque al principio nos costaba mucho decidir sobre esos indicadores y nos dimos cuenta que si trabajábamos con esa cantidad, muy poca gente iba a poder utilizarlos porque necesitaban conocimientos técnicos específicos, y nos pareció muy valioso que la cantidad de personas interesadas sea la que pueda usarla, la que se vio en los talleres y en los relevamientos que estuvimos haciendo. Los resultados de todas estas investigaciones, la lectura de antecedentes, los talleres, nos dejan que desde los antecedentes el grado de avance es muy incipiente y acotado. Sobre todo está relacionado al estudio de la ecología de invasión y a temáticas de investigación, que localmente contamos con una cantidad de información, con investigaciones de alta calidad sobre la problemática que genera una base sólida y que necesita ser sistematizada, y sobre todo, que dijimos con esta convocatoria, volvemos a hablar de eso, un interés social en la temática. Mucha gente hablando y haciendo con respecto a las exóticas invasoras, pero a veces sin las herramientas o sin los tiempos o sin las redes para que eso pueda generarse y pueda continuar. Entonces, las políticas públicas son necesarias. ¿Qué hacemos con la poda? ¿Qué hacemos con eso que queda? ¿Cuándo volvemos a ese lugar a monitorear? Entonces, interés social está, lo que necesitamos es poder monitorear, poder medir, y no cabe duda que cobra relevancia el desarrollo de estos indicadores como una herramienta de fortalecimiento para las políticas públicas de la provincia. Bueno. Y acá están. Llegaron. Bueno, les contamos ya que en principio teníamos un número mayor de indicadores. La característica que tienen nuestros indicadores es que trabajan con verificadores. Esto también es algo que tomamos de la forma de trabajo del INTA. Esos verificadores son las variables que nosotros vamos a estar midiendo, ¿sí? Entonces, hay varios indicadores. Digamos, hay una pequeña trampa acá. Son pocos, pero los indicadores tienen varios verificadores. Pero eso nos permite justamente que
la información de cada indicador esté sintetizando distintas situaciones. Y cuando trabajemos cuando Ceci explique la interpretación, este es un elemento importante a considerar para poder interpretar ese dato. Pero bueno, en esta primera presentación yo lo que les cuento es que tenemos 3 indicadores de 3 tipos. Tenemos 3 que son administrativos, 7 que son ecosistémicos y 3 que son sociales. Estos 3 tipos de indicadores responden a todo esto que les venimos diciendo, que nos interesa el desarrollo contextual, o sea, el desarrollo de políticas que puedan acompañar los procesos, que eso es lo que tiene que ver con los indicadores ecosistémicos, administrativos, los ecosistémicos que van a estar midiendo la evolución de los predios sobre los que se esté trabajando y qué va pasando con esas intervenciones y con las decisiones que se van tomando en esos predios, y los sociales que van a estar atendiendo a las condiciones en las cuales se están dando los planes, ¿sí? Tienen que ver con aspectos que hacen a percepciones y que hacen a factores internos y externos de los planes que pueden estar favoreciendo la continuidad. Un elemento que nos parece fundamental y que todos los que vienen trabajando en especies exóticas invasoras lo recalcan, la idea de que necesitamos encarar estos procesos como procesos de largo alcance, y para eso necesitamos organización en relación al trabajo. Entonces, los administrativos, otra cuestión que me olvidé de señalar es que nosotros trabajamos con dimensiones por cada indicador, que tiene que ver con las preguntas a las que busca responder cada indicador. Entonces, los administrativos van a tratar de responder a la pregunta del grado en que se viene cumpliendo la normativa, sobre todo vinculada a la ley de bosques, en qué medida, cuáles son las superficies que están aprobadas para tratamiento de especies exóticas invasoras y cuál es la superficie que finalmente se termina tratando a partir de los planes de gestión. Los ecosistémicos, como ya les dije, buscan responder a la pregunta de cómo van evolucionando esos predios que están bajo tratamiento, y trabajan con 4 dimensiones: el de complejidad estructural, el de diversidad, el de suelo y una dimensión estratégica que tiene que ver sobre todo con la detección de situaciones críticas y la posibilidad de activar cuestiones que hagan a la prevención. Eso también es algo que nosotros tomamos de la estrategia nacional. Y los sociales trabajan con 3 dimensiones. El primero tiene que ver con la percepción de, sobre todo, los responsables institucionales de los predios, de en qué medida, cuál es la percepción que tienen en relación a los logros de los planes, qué esperan de esos planes. El desempeño, que busca medir 2 líneas estratégicas que desarrolla la estrategia nacional, ya se los voy a comentar más adelante, y un último indicador que es el de gestión, que también está basado en el trabajo del INTA, que sobre todo tiene que ver con cómo los beneficiarios de los planes están interpretando las ventajas de contar con un plan. Y creo que viene Ceci. Esa es la mitad del proceso que van a tener. Bueno, en esta Se levantó todo. el panorama general para comprender cómo es la lógica operativa de la cosa, y después, cuando veamos después del recreo en cada indicador, vamos a entrar como a las matrices propias del cómputo. Ahora es nada más el panorama global. La secuencia de trabajo es, allá arriba hay un iconito, el puntero láser. Se trabaja ubicando a partir de la imagen satelital y una serie de datos que hay que sacar en relación a superficies, que son los que van a nutrir esos 3 primeros indicadores administrativos. Se ubica en la imagen satelital cuáles van a ser los lugares de muestreo, después les voy a decir qué restricciones tienen, qué características. Y entonces de campo, haciendo un muestreo estratificado en parches invadidos y en parches tratados, que esa va a ser la diferencia,
van a salir los datos de los indicadores ecosistémicos. Y los datos de los indicadores prediales salen a través de un sistema de encuesta que en todos los casos, digamos, quienes van a correr los indicadores van a ser las personas beneficiarias de los planes, los responsables, o gente que está a cargo participando de los proyectos, digamos, gente que tiene que estar metida en el tema para poder responder. Los indicadores, digamos, el insumo de los indicadores sociales es único para todo el predio, y los indicadores ecosistémicos, como les decimos, llevan dos versiones, los de parche tratado y los de parche invadido. Se toma la información de campo en 3 parcelas para cada tipo de parche. La información de campo de esas parcelas se pasa a las planillas de cómputos, y esas planillas de cómputo se sintetizan en una matriz final. Les va a salir un valor, un puntaje de ese indicador, y que después ese puntaje se aloja en una de 4 categorías. O sea, todos los indicadores terminan teniendo un valor entre 1 y 4. Esto es porque, como acá adentro está la trampa, que le decía Majo, de que hay varios verificadores por cada indicador, hay un universo de variables. Entonces, al final se busca que sea adimensional y entra en esta categoría de 1 a 4. Eso va a suceder para los 2 circuitos, para los 2 estratos, digamos, parche tratado y parche de expansión. ¿Hasta ahí estamos? Paso siguiente. La próxima. Tenemos todas las planillas de cómputos, todos los valores de los indicadores. Lo que hacemos después es pasar a un sistema de graficación con un gráfico radial. Este gráfico lo que permite es ver todos los indicadores de una sola vez en un golpe de vista. El trazado de la línea verde vendría a ser como los valores que toman los indicadores en cada radio del gráfico. Corresponde, la cara de susto de Luisina me mata. En cada radio. Adelantale que se va a simplificar con una app. Sí. Va a haber una aplicación. Empezar por ahí. Tienen que entender qué resultado les va a dar la aplicación. Es lo que bien, en cada radio está ese eje del indicador en un valor de 1 a 4, 1 está en el centro, el 4 está hacia afuera, y el valor, mientras más alto es, mejor es la situación. Por eso estos círculos verdes, digamos. Y del 2 para abajo viene siendo la zona de atención crítica, que le llamamos, ¿sí? El 2 es el valor de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un indicador toca valor 2 o 1, sí o sí hay que generar alguna respuesta en relación a ese valor, ¿sí? Y ahí, para poder interpretar con más profundidad de dónde viene el valor del indicador, tenemos que volver a revisar las planillas de los verificadores, a ver cuál es el verificador o cuáles son los que están teniendo incidencia en ese valor 2. Si es un valor 2 no quiere decir que es un valor malo, ¿sí? Simplemente es un valor que metodológicamente tomamos para decir, si tiene 2 o menos, hay que sí o sí mirarlo y prestar atención a alguna respuesta. Cuando tiene 3 o 4, ya vemos que la cosa está encaminada. No quiere decir tampoco que no vamos a hacer nada. Igual lo tenemos que evaluar. Creo que el nivel como de formal de criticidad está puesto en el 2. ¿Cómo se conforma el reporte que hay que enviar a la autoridad de aplicación de acuerdo al formato que lo va a pedir la autoridad de aplicación? Con los resultados del parche tratado, ¿sí? Que va a ser el que va a conformar lo que se va a llamar el núcleo del reporte, y la carátula donde van a estar todos los datos de superficie, etc. Así se cargan los insumos, digamos, para quien interpreta los indicadores tenga toda la información. La cara de Sebastián. Va a haber una. Ustedes lo pidieron. ¿Para qué sirven los datos de las parcelas de los parches invadidos? Porque, voy a contar más adelante, hay una forma de interpretación con contraste, digamos, con comparación. Entonces necesitamos los 2 tipos de ambientes medios. Esta es la lógica del recurso. Después del recreo, vamos a entrar propiamente a ver cada uno de los indicadores. Ahí viene como otra maratón.
Y No se van a ir al recreo así a charlar, no. Vamos a hacer un recreo activo. La idea es que puedan empezar a familiarizarse con las planillas de cómputo. Se han repartido unas planillitas. Vamos a tener que poner los anteojos, 40 más. Que van a encontrar en las planillitas los distintos indicadores que tienen los verificadores y las categorías de validación de esos verificadores. ¿Cómo funcionan estas matrices? En las filas están los verificadores y en las columnas una valoración, eso después lo vamos a ver en cada indicador, una valoración que le corresponde a cada uno de los. Ceci, perdón, vení más cerca. Sí. Y voy a hacer una aclaración para los que están conectados. Nosotros le dejamos a Sole un link para que puedan acceder a esa planilla, digo, antes que nos estén maldiciendo del otro lado. Así que Sole, ahora lo podés dejar disponible en el chat para que lo puedan ir viendo, porque esto también aplica para quienes están conectados, que las puedan ir mirando y nos puedan hacer las preguntas después. Bien, Espera, ahí hay una pregunta. No terminé. bien, después vamos a revisar en la segunda parte después del recreo cada una de estas planillas. La idea de que ahora tomen contacto con esto es que no las descubran cuando las presentemos y las tengamos que detener demasiado tiempo en cada planilla porque si no, no llegamos hoy. Entonces, péganle una mirada, anoten algo que les llame la atención. Al final, vamos a responder las preguntas por indicadores. Entonces, si surge alguna duda, la anotan ahí en su planillita o en los papelitos que les dieron para. ¿Sí? Ahí anoten también el número del indicador y cuál es la pregunta. Que al final reunimos las dudas por indicador y las vamos tratando de a uno. Bueno, vamos a seguir para tratar de llegar con los tiempos que nos estipulamos. Una aclaración para la gente que está de forma virtual, porque ahí nos indicaron que ya están haciendo preguntas. Entiendo que ya se lo dijeron esto en el chat, pero les pedimos que por ahí esperen a que hagamos la presentación, porque quizás algunas preguntas está bueno que igual las vayan registrando las preguntas, pero quizás algunas preguntas se vayan respondiendo a lo largo de la presentación de los indicadores. Si eso no es así, vamos a tener un momento de preguntas hacia el final, así que va a haber espacio para eso. Por eso vamos a arrancar. Bueno, les comentamos al principio que tenemos 3 tipos de indicadores. Los primeros que les vamos a presentar son los administrativos. Administrativo se refiere a que nos va a llevar adelante la administración pública. Exactamente. Que tiene que ver con Acción de interés. En este caso, son indicadores que se computan anualmente. Esto tiene que ver con la frecuencia con que se computan los planes. Y son 3, que responden a, como ya dijimos, distintos verificadores. En este caso, son 3 indicadores con un verificador cada uno. El primero tiene que ver con la superficie aprobada para intervenciones sobre especies exóticas invasoras, la superficie con intervención sobre especies exóticas invasoras efectivamente realizada y monitoreada, y finalmente la cantidad de planes de bosques que abordan esta temática, ¿sí? Entonces, son registros que la autoridad de aplicación de la ley de bosques va a computar y va a sistematizar de modo tal que se vuelva compatible con registros a otras escalas, o sea, a escala nacional y a escala internacional. Son datos que van a permitir generar datos comparativos de la evolución a nivel provincial, por más que los datos vengan de los predios, ¿no? Entonces, todo esto que se hablaba más lejos del micrófono tiene que ver con que son datos que va a procesar la autoridad de aplicación con miras a poder generar los reportes que se exige a nivel nacional y eventualmente a nivel Si internacional. me dejas agregar ahí, los planes tienen aprobaciones plurianuales, que se pueden ser a 5 o 10 años, y obviamente la parte de verificador es lo que se fue haciendo efectivamente cada año. Ajá. La diferencia de lo que se aprueba en la resolución, una planificación de muchos años, a lo que efectivamente se hace ese año. Bien.
Los indicadores sociales. Los indicadores sociales ustedes en la lista los tienen hacia el final, pero ahora los vamos a presentar antes, por eso van a ver que los números ahora van a arrancar del 11, pero si llegan a tener cualquier duda en relación a los indicadores sociales, mantengan esos números, ¿sí? Porque estamos presentándolos en otro orden, pero en el manual y en la lista que ustedes tienen el orden que ustedes tienen ahí en las planillas. Los indicadores sociales están pensados como herramientas para el fortalecimiento de los planes. Lo que buscamos es tratar de generar evaluar, monitorear y eventualmente ajustar condiciones que permitan darle continuidad a los planes de gestión. Entonces, hay orientaciones, hay información que se va a poder usar para generar orientaciones o para orientar en la propia formulación del plan y la propia implementación del plan, que es información que le va a ser relevante para a los equipos técnicos o eventualmente a los dueños de los predios. Y luego hay datos que nos van a poder estar dando cuenta de las condiciones internas en las que están trabajando esos planes, digamos, alguna serie de dificultades que pueden llegar a tener, y también de los contextos. ¿A qué nos referimos con los contextos? Por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con los contextos es cuánto comprende el resto de la sociedad esta problemática. ¿Qué recursos disponibles hay de financiamiento para que estos planes puedan acceder? ¿Qué conocimientos disponibles hay para que estos planes puedan mantenerse a lo largo del tiempo? Y esa es información que le puede ser útil a la autoridad de aplicación para generar líneas de trabajo a nivel de políticas públicas. Tenemos 3 indicadores sociales. Los 3 indicadores se relevan por medio de una encuesta. Esto quiere decir que se hacen preguntas cerradas que luego se computan en las planillas, igual que las planillas que tienen que ver con los indicadores ecosistémicos, que ahora se las voy a mostrar con un indicador puntualmente para que se entienda. Nosotros ahora les estamos mostrando el procesamiento manual, digamos. Seguramente esto con la aplicación se va a traducir en la propia encuesta, pero es importante que se entienda el proceso de cómo este dato registrado luego se computa y adquiere un valor a partir de una planilla que lo va evaluando. Es una encuesta que en el primer caso, en el indicador de percepción, se le hace al responsable institucional, o sea, al dueño del predio, que tiene que ver con cómo está percibiendo, cuáles son sus expectativas en relación a lo que se va a lograr a partir del plan. Y los otros 2, el de desempeño y el de gestión, recaen directamente en el equipo técnico. Esto siempre y cuando haya un equipo técnico. Puede suceder que no haya equipo técnico y en ese caso será el responsable institucional el que deba completarlas. De todas maneras, para el primer indicador, el de percepción, por más que está dirigido a los dueños de los predios, lo que nosotros sugerimos es que el equipo técnico acompañe ese momento de completar la encuesta, para que la persona que lo esté completando, si tiene dudas, si no comprende la pregunta, si tiene, bueno, alguna dificultad en relación a lo que se planteó como verificador, pueda ser orientado por parte del equipo técnico. Y se computa por medio de una escala Likert, que es una escala que se usa mucho en ciencias sociales en relación a percepciones, donde el encuestado puede dar su opinión en relación a qué tan de acuerdo está con la pregunta que se le hace, y eso es lo que adquiere un valor que después se computa hacia el final de la planilla. El primer indicador se llama nivel de satisfacción y es un indicador que busca medir percepciones. Una aclaración para los indicadores sociales y los ecosistémicos es que los indicadores se usan en distintos momentos, pero siempre son los mismos indicadores, porque comparamos resultados contra sí mismos, digamos. Entonces, este indicador mide inicialmente cuando se empiezan las mediciones
las expectativas que tienen los dueños de los predios en relación a cuánto va a mejorar su predio con los planes de gestión de especies exóticas invasoras. 2 años después se le vuelve a preguntar cómo evalúa esos resultados, pero tiene que ver con cómo perciben esas personas los resultados. Y los verificadores que nosotros tomamos para este indicador tiene que ver con si la implementación del plan mejoró condiciones ambientales en relación a la recuperación del suelo, en relación a la diversidad de flora y fauna, en relación a la disponibilidad y calidad de agua disponible en el predio, en relación a la mejora de recursos naturales asociados a cuestiones culturales y de tradiciones que tengan que ver con esos predios, y también si colabora en la oferta de empleo a nivel local o si mejora las condiciones de las personas que están involucradas en los planes de manejo. Aquí tienen un ejemplo de la planilla, de cómo se computan, y ven que por cada línea nosotros tenemos uno de estos verificadores que les acabo de nombrar, y las personas tienen que decir, por ejemplo, en relación a la disponibilidad de agua, si están muy de acuerdo, poco de acuerdo, tienen una respuesta que es neutral, si no están nada de acuerdo. Y entonces ese tipo de respuesta tiene un valor que termina computándose al final, y este indicador adquiere estos valores que Cecilia explicó al principio, entre 1 y 4. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Suma cada celda de la matriz. Acá hay un enunciado, ¿no?, que corresponde a ese verificador, tiene las categorías según lo que contesten. Según en qué celda cae, le corresponde un valor de 1, 2, 3, 4 o 5. Ese valor pasa a la última celda, columna, se suma acá. Y este valor se ubica en alguna de 4 categorías, y eso es lo que va a dar que el valor del indicador sea 1, 2, 3 o 4. ¿Suma total de verificadores? ¿Cuánto te da? 35. O sea que Cada planilla tiene un número total. el rango está dividido como hipótesis preliminar en 4 cuartos. ¿Sí? Después, parte de la evolución de indicadores va a ser ustedes. de ajustes. Correcto más para acá o correcto más para acá. A priori son 4 cuartos. Y esos valores están especificados en la planilla abajo. Son estos que están acá. Sí, lo que están en gris. Los que están en gris. Sí, se ve más fácil en la planilla. Acá solamente veo lo gris. Claro, por eso tienen las planillas para poder verlo. Ahí se ve. Sí, ni siquiera yo lo puedo ver acá. Bien. El segundo es el de participación, diversidad, educación, difusión y desempeño. Este indicador está directamente basado en 2 líneas estratégicas que plantea la Estrategia Nacional del Control de Especies Exóticas Invasoras, que plantea la necesidad de considerar las distintas miradas, opiniones y podríamos decir consecuencias que hay en relación a las especies exóticas invasoras, según condiciones sociales, según condiciones de género, según condiciones etarias y también según condiciones geográficas, ¿sí? Entonces, es un indicador que plantea, por un lado, la necesidad de incorporar esa diversidad de miradas y también tener en cuenta o darle lugar a esas opiniones como herramientas de gestión, como herramientas que pueden colaborar a mejorar los planes y volverlos más eficaces. Lo que va a medir es, en primera instancia, el modo en que los planes incluyen mecanismos participativos que permitan recopilar las opiniones y perspectivas de los actores. El primero tiene que ver con recopilar las opiniones. Y aquí tienen que aparecer diversidades de género, diversidades en relaciones culturales, o sea, pueblos originarios o campesinos, edades representadas, tanto desde las más pequeñas y las juventudes hasta los adultos mayores. El segundo tiene que ver con la posibilidad de incorporar mecanismos para comunicar y promover el conocimiento
Y aquí hacemos hincapié en la idea de que lo que hay que comunicar son los principales aspectos relacionados a las especies exóticas invasoras, sus impactos y sobre todo la adopción responsable de estrategias que no tengan que ver con actividades puntuales, sino que tengan que ver con monitoreos, con volver a los territorios, con evaluar lo que está pasando en esos lugares y no solamente salir a aportar especies exóticas invasoras. Entonces es una línea muy importante, este verificador es muy importante en relación a que no se trata de comunicar cualquier cosa y no se trata de hacer cualquier cosa, sino que la propia estrategia marca qué es lo que hay que comunicar y qué es lo que hay que fomentar como acciones. Y el último tiene que ver con la posibilidad de que el plan incorpore instancias de educación y formación orientadas a la comunidad por esta idea de que necesitamos que las condiciones sociales también cambien en relación a las percepciones. Entonces, los propios planes deberían tener instancias en las cuales puedan comunicar lo que se está haciendo y esa forma de comunicar, de formar, tenga en cuenta a esos distintos actores. O sea, estas ideas de considerar diversidad de género, diversidad de edad, diversidad de formaciones, diversidad de intereses. Entonces también en la propia comunicación esa diversidad tiene que estar incorporada. Y el último de los sociales es un indicador de gestión que está muy basado en el indicador de gestión que aparece en los manuales del INTA y que tiene que ver con medir en qué medida los destinatarios de los planes comprenden, perciben, registran que contar con un plan colabora en la incorporación de instrumentos de gestión. Entonces, ¿en qué medida organizar las tareas, tenerlas calendarizadas, tener objetivos definidos, ayuda a lograr mejor los resultados y darle continuidad a esos planes? Los verificadores que nosotros proponemos evaluar en este indicador tienen que ver con si la formulación y la posterior implementación del plan permitió contar con una estrategia de intervención claramente definida, con objetivos y etapas bien delimitadas, si permitió contar con un plan acceder a fuentes de financiamiento, si permitió acceder a tecnología adecuada y a optimizar procesos, si permitió formular estrategias para gestionar riesgos y contingencias, eventualidades que pudieran surgir a lo largo de la implementación del plan, si permitió la participación en redes y asociaciones, y este es un verificador muy importante porque estamos hablando justamente de la posibilidad de generar sinergias y de establecer vínculos que permitan socializar distintos conocimientos y aprendizajes que para la etapa en la que estamos nosotros en relación al manejo de especies exóticas invasoras es muy importante. Y finalmente, la idea de que el plan puede permitir o favorecer intervenciones continuas y de largo plazo. Pasamos a los ecosistemas. Bien. Los indicadores ecosistémicos son 7. Principalmente lo que van a tener como su propósito es poder dar cuenta de la evolución de lugares, bosques invadidos que son tratados en viajes de acuerdo. Aprovecho ya a hacer una pregunta que usted que me escribió, porque trabaja a partir de una comparación entre parches invadidos y parches tratados. Como decía María José, los indicadores están pensados para ser trabajados en la etapa de diagnóstico o las posteriores. En el caso que todavía no empezamos a tratar en ningún lugar, el parche tratado va a dar los mismos resultados que, o sea, porque el parche tratado todavía no está tratado, entonces va a dar igual que el parche invadido, o sea, estaremos trabajando en un nivel de diagnóstico. Lo que sí vamos a tener es un sector intencionado de ser tratado, entonces eso es lo que vamos a considerar el parque tratado. Como una medida en tiempo cero, da igual, tratado que no tratado.
Bien, decimos la secuencia de trabajo comienza por ubicar en la imagen satelital cuáles son las áreas de intervención. En el caso de proyectos que ya tienen proceso en curso, lo pueden identificar claramente en la imagen. Acá hay una dificultad, pero tiene que ver después de la resolución en función de cómo se conoce el territorio, que hay áreas. Cuando está muy invadido es re fácil verlo en la imagen satelital porque se dibuja claramente. El tema son las áreas con invasiones intermedias. Está re difícil darse cuenta de la imagen satelital. Entonces ahí tiene que existir una información de conocimiento del territorio, y por eso quienes van a responder estos indicadores es gente que está en el territorio. Sí, perdón, si podés ponerte más cerca del micrófono. Acá. Entonces vamos a hacer primero la ubicación desde la imagen satelital. Se ubican los lugares donde se van a trabajar las parcelas en dos tipos de parches invadidos y parches tratados. Y vamos a trabajar de acuerdo a lo que estuvimos indagando en los casos, la superficie de las áreas de intervención, pruebas en el campo. Llegamos a la conclusión de que la mejor forma y la más operativa para poder arrancar con la puesta en marcha de los indicadores es no tener demasiada expectativa de réplicas. Entonces solamente trabajaríamos 3 réplicas, digamos 3 parcelas por cada tipo de parche. Esas parcelas son relativamente chicas, de 10 por 5, y tienen en el centro o por el cerca adentro de la parcela un cuadro de 2 por 2. Esta metodología del rectángulo grande y del rectángulo del cuadrado chico en su interior es una simplificación de la metodología que se utiliza en el segundo inventario, que tiene 2 círculos concéntricos. Trabajamos cuadrados porque nos resulta más fácil en las pruebas a campo, llegamos a esa conclusión también, que nos resulta más operativo trabajar con rectángulos que con círculos. ¿Qué restricciones tienen estas parcelas? Que tienen un borde, una faja alrededor de 10 metros, donde no puede, digamos, esos 10 metros le hacen como ese contorno, no tiene que salirse del límite del predio, no tiene que salirse del límite del tipo de parche, y no puede tocarse con otra parcela. O sea, la parcela tiene su borde de 10 metros, que son todas estas restricciones. La parcela no puede estar interferida por caminos ni por senderos. ¿Sí? ¿Qué es predio en el contexto de estos indicadores? Eso también hay que definirlo. Es la porción de territorio que está vinculada a un número de trámite, que tiene que ver con ese reporte que se le hace a la autoridad de aplicación. No es que es una parcela catastral o una unidad de negocio. Es el predio que está comprometido en ese trámite. A eso le llamamos predio. Puede estar conformado por varias parcelas catastrales, por ejemplo. ¿Sí? Una cuestión más es que todos los parches tratados sí o sí tienen que corresponder al predio. Pero los parches invadidos, capaz que no, podemos utilizar zonas adyacentes. Esta hipótesis surge de que, en el mejor de los casos, llega un momento que todo nuestro predio tiene parches tratados. Entonces, bueno, los parches invadidos los vamos a buscar por fuera. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Siguiente. Una vez que ubicamos la imagen satelital y ubicamos el terreno, vamos a hacer las mediciones. Se trabaja con 2 planillas. Una es la de que corresponde a los datos de parcela, otra corresponde a los datos del cuadradito. La cantidad de parcelas o parches. Son 2 tipos de parches, 3 parcelas por parche. Sí, parece que todo lo depende de dónde los ubiques. Vos tenés que tener ahí como el criterio de qué es lo que querés abarcar en el recorte. Si querés hacer más parcelas, podés hacerlo, pero la mínima que logramos como establecer que había faltas son Así tengo 10 hectáreas o 10, 100 o 1000. si querés hacer más. Tenés por parche. Por parche. O sea, en el predio tenés varios parches distintos. Por tipología de parche. Tenés directores de tratamiento de exótica. Para recortar, buscarás 3 que sean representativos de esa condición. Es lo mínimo. Si quieren hacer 1 millón de parcelas, Sí, claro.
Hace ruido lo que tiene nada más. Sí, es un eje re bajito porque llegamos a la conclusión de que hay veces que ni siquiera podés correr el indicador porque no llegas a tener cantidad de ubicación de parcelas. Entonces, ese mínimo es como Bien, entonces cada parcela va a tener dos planillas, la del rectángulo y la del cuadradito. De lo que se releva, según un protocolo que hay, que va a estar en el manual que se está diseñando, está todo instructivo de cómo se usa esto, se van a computar los indicadores. ¿Qué pasa? Que hay información, algunos verificadores van a tomar datos de los rectángulos y otros verificadores van a tomar datos de los cuadraditos y otros verificadores toman datos de las dos tipos. Entonces, de estas planillas de campo se va a pasar al procesamiento de las matrices de los indicadores, que es la siguiente imagen. Repasamos lo que era todo ese proceso, ¿se lo acuerdan? Bien, entonces de los datos de campo pasamos a las planillas. Las planillas tienen los verificadores en las filas y tienen las columnas, un sistema parecido al que les contó recién Majo, nomás que en vez de tener siempre la misma secuencia de muy en desacuerdo, más o menos, muy en acuerdo, acá cada indicador, cada verificador tiene en la celda una categoría de la variable. ¿Sí? Entonces lo que hay que ir puntuando es según cuál es tu respuesta, qué valor corresponde a esta celda. Eso es lo que nos va a facilitar la aplicación. Claro, sí, eso remarca siempre que esto va a tener una aplicación. Pero hay que entender después el resultado que dio la aplicación. Y después, como les decíamos, se suman todos los resultados y se ubican en una categoría de una forma. Este sistema matricial y el tipo de preguntas por categorías, que son como bastante fáciles de responder, creemos, ahí no van a decir ustedes, está inspirado principalmente en la metodología de Peirce, de la UICN, que está diseñada para hacer reportes de biodiversidad con gente matricial. Y lo otro que tomamos del sistema matricial aditivo es del sistema que desarrolló la Administración de Parques Nacionales. Esas son como las dos fuentes principales de inspiración para las matrices. Y la forma de graficación viene desde el trabajo de Sarandon y Flores en relación a computadores de agroecológica. Siguiente. Esos son los 7. Básicamente trabajan en 4 dimensiones que tienen que ver con la complejidad estructural, medida todo junto con varios indicadores adentro, la diversidad, que toma diversidad alfa y diversidad beta. Todos estos conceptos, vemos acá, diversidad alfa, diversidad beta, qué es erosión, qué son las especies, todo eso, están en los manuales de las capacitaciones que dimos desde el área de la subsecretaría de biodiversidad, están online, son apuntes, y al final de esta presentación están los enlaces. O sea que todos estos conceptos de base que conforman el sustento de los verificadores están en esas otras capacitaciones que se dieron previamente. No se van a repetir en el manual final. No se van a repetir en el manual final porque el manual es del uso de los indicadores, pero vincula a los otros. Trabaja suelo, que salió bastante fuerte el tema del suelo en los talleres, y es como el componente principal para pensar la regeneración del bosque, y trabaja las dimensiones estratégicas que tienen que ver con la alineación con la estrategia nacional. También se miden cada 2 años y quien debe responderlo son las personas técnicas, beneficiarias o involucradas en los proyectos. Todo esto está pensado en un marco de planes de gestión adaptativa, ¿no? Entonces, los indicadores, la idea es que después evolutivamente podamos ir evaluando qué pasa con estos lugares, en este caso, en términos de cómo evoluciona la recuperación de esos lugares, porque como estamos en el plan, en el marco del ley de bosque, entendemos que los lugares, cuando los intervenís, es para que vayan hacia un mejor lugar, ¿sí? O que se sostenga su calidad. Indicador número 4, complejidad estructural. A la pregunta clave que responde es cómo evolucionan en términos de estructura esos lugares, y lo que va a hacer este indicador es medir complejidad en vertical y en horizontal a través de
Una serie de verificadores que tienen que ver con la lectura de la fisonomía, toma 5 categorías, desde un matorral abierto bajo hasta un bosque cerrado. Y si bien estamos en el marco de ley de bosque, nos parece muy importante trabajar las categorías de matorral. De hecho, hay 3 categorías de matorral, porque el matorral es el área donde la gestión de la especie invasora puede torcer el destino del lugar. Y es uno de los áreas con mayor vulnerabilidad a las invasiones. Entonces, acá tomamos como la definición de las tierras forestales, que es un poco más amplia que la de la ley de bosques específicamente, pero nos parece importante que la fisonomía matorral entre dentro de la lectura. Luego va a preguntar acerca de estratos vegetales. Este es el único verificador que permite más de una respuesta por fila, porque podés ver más de un estrato, entonces con eso se va a reflejar en el cómputo final. La pregunta de las categorías etarias medidas a través del diámetro de la base o el diámetro del pecho, lo que nos va a dar cuenta es si está muy homogénea y muy joven, o si hay distintas clases etarias y hay más dinámicas de cambios de corte, digamos, en esa parcela, y se mide DAP o DAP. Según estemos trabajando en fisonomías boscosas, vamos a medir el diámetro del pecho, y si estamos trabajando en fisonomías de matorrales, vamos a medir el diámetro de la base. O sea que ahí hay que hacer el ajuste de que van a medir según cómo viene dando sus resultados. Preguntas sobre densidad de dosel. Esto se trabaja a través de una forma fácil, que es fijar la cámara en el formato que indica el protocolo y sacar la foto para arriba y ver en la foto qué porcentaje de cielo está cubierto. Acá hay una cuestión que en la última, en la fila 4 están invertidas, no están siempre creciendo, sino que hay una variación en las 2 últimas celdas, y esto es porque cuando el dosel está totalmente cerrado, en realidad genera un efecto negativo en términos de la estructura del sotobosque. Entonces el mayor valor no está en la mayor cobertura, tenemos una cobertura alta, pero no total. Adelanto la pregunta. Cantidad de árboles nativos y de árboles invasores por hectárea, considerando árboles que son más de 3 metros, estas son las medidas. ¿Y por qué por hectárea? Porque es la forma que tienen casi todos los otros planes, la forma de medir. Entonces ahí hay que hacer una conversión, que la va a hacer la aplicación, de poner el dato de cómo ustedes midieron en la parcela, pero el cómputo tiene que estar referido a hectárea. ¿Sí? Hay una conversión para eso. Y bueno, del valor total se ubican 4 categorías. El menor valor, el 1, sería la categoría como más pobre en términos estructurales, hasta la categoría de mayor complejidad. ¿Se entienden? ¿Preguntas? Con interés. Luego que haga el plan de control, probablemente tiene que indicar su complejidad. Claro. Va a indicar, digamos. Eso va a pasar, por eso. Digamos, Cuando decíamos que un valor bajo no necesariamente es un valor malo, tiene que ver con eso, porque cuando vos pases de un área invadida, hagan el control de exótica, probablemente te caiga el resultado. Y no es que está mal, ¿sí? Sí. Es la condición que vos vas a leer, y sí, a medida que evolucione el indicador, debería empezar a complejizarse la estructura de ese lugar. la autoridad de aplicación por tener en cuenta. No me miro. Claro, por eso decimos que el valor de criticidad, ese 2, no es que está mal si estás con valores más bajos. Es que tenés que ver por qué estás más bajo. Entonces vos ahí, bueno, revisar los verificadores, revisar la práctica. Puede ser bueno, puede ser malo, exactamente. Sí. Probablemente se lo contesta el INE. El indicador 5 trabaja en la dimensión de diversidad, básicamente. Va a mirar los compartimentos de diversidad vegetal y de diversidad o estado del suelo. Y acá, perdón, ya nos hicieron la crítica que era una mirada arbolcéntrica o floracéntrica, y sí, fue uno de los recortes que tuvimos que hacer para poder arrancar a correr el indicador. Fauna todavía quedó nada más un poquito asociada al suelo, pero bueno, es una de las mejores para hacer, poder integrar el componente fauna. Básicamente los verificadores de este indicador preguntan acerca de los estratos, que retoma la pregunta de complejidad. ¿Por qué? Porque mientras más complejidad, más estratos, más conjuntos va a haber, ¿sí?
la riqueza arbórea nativa y de especies invasoras, acá contando los árboles, pero también los renovables. Y va a ser, bueno, una cantidad de X de especies que se va incrementando y aumenta el valor de la fila. Va a preguntar la riqueza de especies acompañantes del sotobosque. Esta pregunta de riqueza de especies no nos pregunta qué especie, necesitamos poder discriminar hojas diferentes, nada más. La idea es que la pueda usar cualquier persona que quiera usar el indicador, no necesariamente tiene que tener formación técnico-botánica. Acá hay una cuestión. Particularmente hay ciertos verificadores que las corridas de campo, comparando los de bosque serrano con los de espinal, la representación de espinal siempre queda baja porque el indicador está calibrado para bosque serrano. Entonces, tal cual es ahora lo que estamos presentando es para bosque serrano. Va a aparecer después un subset de ajustes, en el caso de espinal, se cambia la fila y corre el indicador para esos otros tipos de ambiente para que no estén siempre dando valores bajos, pero no es porque el lugar tiene un escenario favorable, sino que el indicador está calibrado para otros ambientes. Tenemos complejidad, claro. El compartimiento de descomponedores y saprófitos lo que va a ayudar a ver es en qué estado está cerrando el círculo, digamos, el grupo de descomponedores, y va haciendo preguntas en relación a los carascas, si hay insectos, otros animales asociados al suelo, si aparecen signos de hongos, como qué calidad, qué complejidad está apareciendo en esa capa superficial del suelo. Y de nuevo, se suman todos los puntajes y se ubica en una categoría de 1 a 4. El siguiente indicador lo que hace es trabajar en diversidad, pero en diversidad beta, que es la comparación de dos comunidades, en este caso solamente mirando árbol, recontra árbol céntrica, pero es el punto de inicio. Y lo que va a hacer este indicador es poder ver cuánto se está separando el parche tratado del parche invadido, que es el control. El parche invadido es el lugar donde nunca se hizo ningún tratamiento y que sigue su evolución de invasión a sus anchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaríamos? Que el parche tratado se vaya diferenciando cada vez más del parche invadido. Este es el único indicador que se trabaja a partir de una fórmula, no tiene matriz. La próxima, por favor, y es a partir del índice de Sorensen, es de todos los índices que nos pareció más fácil de aplicar. Este índice va a tomar esos insumos que son el número de especies que hay en la comunidad arbórea, en la comunidad de tratados, y el número de especies arbóreas que hay en la comunidad del parche invadido, y el número que es común a las dos. Y a través de la fórmula lo que nos va a decir es esto: cuántos se separan las comunidades o cuántos son de pareja. De acuerdo al valor del índice, se ubica en una categoría de 1 a 4 y ese es el valor que toma el indicador. Cambié de DJ. Ahora miramos un poco el suelo. ¿Sí? Erosión, remoción y pisoteo nos están hablando de la capa superficial. ¿Y por qué esta pregunta de cuán alterado está la superficie del suelo? Tiene que ver con pensar el suelo y su capacidad de regeneración y cómo el estado de ese suelo va a permitir que se regenere el bosque, pero también qué vulnerabilidad le va a aportar al predio, porque sabemos, y está documentado, pero además la experiencia nos dice que cuando hay remociones del suelo, aparece la posibilidad de que esos lugares se invadan. Entonces, el estado de esa capa superficial es importante de ser tenido en cuenta. Los verificadores de este indicador se responden de una forma binaria, y lo que va haciendo es preguntar si hay algún tipo de situación que genere impacto sobre la superficie, como hay 3 en relación a erosión con distintos grados, erosión laminar, si hay escurrimientos lineales incipientes o allá hay cárcavas. Pregunta si hay suelo removido, si hay signos de sobrepastoreo, y de ahí se calcula la separación total y se ubica en una categoría de 1 a 4. Y el siguiente indicador complementa la mirada de este anterior, y lo que va a hacer es mirar la cobertura del suelo
la cobertura del suelo y la relación con la pendiente. Y este indicador lo que va a tratar de entender es cuán sostenido está ese suelo y qué es lo que está sucediendo en ese parche en la dinámica de ese estrato superficial. Entonces, lo que va a preguntar es sobre la superficie que está cubierta por vegetación herbácea, por hojarasca, que es donde va a estar la capacidad del aporte de materia orgánica, pero también está el banco de semillas, y el porcentaje de suelo que está desnudo o con roca expuesta. Y va a preguntar sobre la pendiente en distintas categorías. Entonces, mientras más descubierto esté el suelo y más pendiente tenga, más alto nos va a dar el indicador. Eso va a tender a generar una situación de puntaje más bajo, y en el gráfico se va a venir hacia el 1. Estos indicadores, hay unos que tienen esta escala que está como al revés en el puntaje, ¿sí? Siempre la categoría de la peor situación está hacia el centro del gráfico, ¿sí? Estos últimos indicadores tienen que ver con la alineación a la estrategia, que básicamente plantea muy fuertemente la situación de manejos preventivos. Entonces, este indicador mira el predio desde el entorno hacia adentro, empieza a trabajar en relación al paisaje, digamos, acá entra la lectura de ecología de paisaje, y el siguiente indicador va a ser al revés, a mirar como desde el predio hacia afuera. Este indicador en particular tiene que ver con las presiones y los riesgos que sufren esos predios, y la pregunta es si el sitio está en riesgo frente a invasión de especies exóticas. Y las preguntas de nuevo van a ser con un sistema de respuesta binaria. Va a preguntar en términos de esas situaciones que pueden generar estas vulnerabilidades. Si hay incendios previos, si hay herbívoros menores, liebres y hormigas, fueron lo que también salió en los talleres, así con problemas, principalmente hormigas. Y 6 signos de ganado, ya pensando en herbívoros mayores. 6 signos de remoción de suelo y de tala. Y después pregunta para relacionar cuestiones de conectividad. Si esa ubicación donde estamos trabajando está a menos de 600 metros de una urbanización, este dato surge de estudios de mapeo de invasiones en Sierra Chica. Ese 600 sale de los mapas de Gregorio Javier. Y si el parche está a menos de 100 metros de un cauce temporal, porque los cauces son los lugares de mayor invasión, entonces esos empiezan a ser los sitios de dispersión hacia los otros. Por eso, esa distancia a los lugares fuente también nos va a hablar de la vulnerabilidad de nuestro lugar en particular. Y el otro indicador mira desde el predio hacia afuera. Es si el lugar donde estamos trabajando puede convertirse en un foco de invasión. Y los verificadores que va a plantear tienen que ver con qué especies están, qué nivel de severidad tienen esas especies, qué agresividad y en qué estado reproductivo están. Entonces, la primera pregunta, que es sobre la presencia de especies que están catalogadas para Córdoba, la respuesta va a ser en función del trabajo de Melissa, Jordi y Paula Teco, donde está la lista de las especies invasoras para Córdoba. Y según la cantidad de especies que están en ese listado, se responde a alguna de esas celdas. La segunda pregunta es sobre especies invasoras críticas para la zona. Y este es un insumo original que se está trabajando para apoyar estos indicadores que se están generando con la gente de biodiversidad. Recién estaba Axel sacando fotos. Con ello estamos construyendo un catálogo de especies críticas para espinal y para bosque serrano. Una parte de la construcción de esas rankings de criticidad fue a través de una encuesta. Varias personas de las que están acá participaron en la respuesta de esa encuesta, y después hay una serie de otros criterios para marcar esa criticidad. Entonces, ese es como un ajuste regional. Están citadas para Córdoba y además están citadas para críticas de las regiones. Digamos, ahí como que refuerza cuán fuente de invasión puede ser el lugar donde estamos trabajando.
Después, si hay especies que están, esas invasoras, en 1 kilómetro de lo redondo, con lo cual empieza a potenciarla como fuente de propáulos, la representación proporcional de los renovables y de los adultos de esas especies invasoras, eso nos da cuenta de cómo está la dinámica de evolución en ese lugar, cuán activa está, y el estado reproductivo, digamos, si están fructificando, cuántas de esas especies están fructificando. Esto tiene que ver con poder ver si está habiendo también efectos de sinergia entre distintas especies invasoras. Y creo que esa es el final del planillerío. Lo que viene después es poder interpretar los resultados. Y hay preguntas en relación a los indicadores, ahí anótenlas porque al final vamos a hacer el espacio y vamos a tratar de reunirlas por indicadores. ¿Sí? Les recomiendo una cosa, vamos a hacer un poco local así. Vamos todavía. Tú no puedes levantar los brazos. Está bueno. ¿No tenés algo más fuerte? Hacemos con todo el cuerpo. Cuando se hace una consideración que las parcelas de control La vamos a responder después también, pero estamos hablando de que la parcela está tratada. Con cualquier tratamiento La parcela, el cuadrado y el rectángulo. Claro. Perdón, con el 100% de la El área que vos tenés de la ese extracción de la especie invasora. no hace falta que esté toda extraída, está tratada. Ah, bien, de alguna manera. De alguna manera está tratada. La parcela donde vos medís, dentro de la estratificación de lo que es parche tratado, tiene algún tipo de tratamiento. La de los parches invadidos no, es el control de no haber hecho ningún tratamiento. Y esto nos permite ver el efecto de determinado tipo de tratamiento sobre eso. No te va a medir el efecto del tratamiento, Una buena estrategia. pero no te va a medir el efecto del tratamiento en sí. Lo que te va a medir es cómo se está recuperando el lugar. Ahí ya vamos a ver en la interpretación porque te genera un contraste. Pero no necesariamente te dice si el tratamiento en sí está siendo efectivo o no, ¿verdad? Ese es como otro grano de análisis. Bien, pasamos a la interpretación. Échense mentas. La menta favorece la concentración. Es inocente que nos trae. Bueno, la última parte. Vamos con la última. Hicimos todo el trabajo, tenemos buenos resultados y esto con qué se come. Claro. Bien. Hay distintas formas de analizar, digamos, estos gráficos, pero básicamente trabajan de forma comparativa. La primera comparación la vamos a hacer entre estos tipos de parche, el parche tratado y el parche invadido. Entonces, acá está graficado en naranjita lo que es el parche invadido, en verde los parches tratados. Cada tipo de parche va a tener su gráfica, ¿sí? Hay algunos indicadores que van a ser los mismos, porque son de nivel predial. Por ejemplo, los 3 indicadores sociales, como se responden una vez por predio, es el mismo valor. Se va a solapar en la gráfica, ¿sí? Son estos 3. Luego, el de comparación arbórea, como es una relación entre los 2 parches, también va a ser el mismo valor, también se va a repetir, que es el que está en este eje. Ahora, los otros parches sí van a generar alguna variación, o esperamos que generen alguna variación. Entonces ahí vamos a ver cómo cambia cada uno de los indicadores y si la situación del parche tratado está más hacia el 4 o más hacia el 1 en relación al parche invadido. ¿Qué deberíamos esperar? Que con la evolución de la cosa, nuestros parches tratados hagan 4, 4, 4, 4, 4. Hipotéticamente. ¿Sí? Generalmente vamos a estar 2, 3, 4, 1. Bien, entonces una forma de interpretar va a ser la comparación. Ahora, ese indicador, como es un recontrasíntesis el indicador, para poder ver cuál es el verificador o cuáles son los que están teniendo incidencia en el valor del indicador,
me tengo que volver a la planilla del indicador. Entonces, como allá, por ejemplo, yo tengo diversidad estructural, estos son los datos de bacterias. ¿Cuál cositas ahí? Complejidad estructural en el valor del indicador invadido da 3. Y en el valor del indicador tratado da 2. ¿Por qué? Pasó esto que decía recién los chicos. El parche invadido es un bosque y el parche tratado es un matorral. Cayó la complejidad estructural. ¿Está mal? No, en realidad está súper, ¿sí? Pero yo tengo que saber cuál fue la razón, ¿sí? Y tengo que poder ver después en la matriz del indicador puntual cuáles son los verificadores que están llevando el valor de ese indicador. En este caso son casi todos porque está en fisonomía del matorral, ¿sí? En el caso del indicador de diversidad, el parche invadido está crítico, tiene un 1, y el parche tratado tiene un 2. Entonces, si bien tiene menos complejidad estructural, está mejorando en términos de diversidad, porque las especies que están presentes empiezan a dar cuenta de que hay mucha más diversidad, hay hongos, hay hojarasca, empieza toda esa dinámica, ¿sí? Pero ¿por qué nos hace falta leer o tener a mano? Porque el verificador, a veces un verificador te puede tirar bastante abajo el valor del indicador, y cuando vos detectas eso, ahí podés generar un plan de gestión enfocado en eso. Si no, estos indicadores son como más globales, ¿sí? Entonces, cuando se haga la devolución y el acceso a la información, tiene que estar no solamente comunicado o accesible el gráfico, sino que también tienen que estar accesibles las planillas para poder ahí despular qué es lo que está teniendo incidencia en el valor de esos indicadores. Bueno, en el caso de los otros indicadores, lo mismo, ¿sí? Va a haber variaciones de mejora o de empeora en función de cómo nos va dando el indicador. Pero entonces, esta es una forma de interpretar en el mismo momento, el mismo tiempo, los dos tipos de parches, ¿sí? Ahí tenemos una evolución que es comparativa, pero en el mismo momento. La otra forma es trabajar la secuencia en el tiempo y comparar el indicador contra sí mismo. Perdón, volvemos a la anterior, me olvidé una cosa. Otra forma de comparar es con un lugar de referencia, ¿sí? Que pueden ser dos. El lugar de referencia que va a dar la autoridad de aplicación y que lo tenemos que todavía construirlo, que van a ser las expectativas hacia dónde se pretende que vayan esos bosques. Bosque modelo. Los bosques modelos, sería bueno que con categorías rojas o en categorías amarillas. Tenemos como una expectativa hacia dónde deberían dirigirse estas restauraciones. Y la otra es que cada proyecto de restauración puede tener su propio parámetro de referencia, que no necesariamente es aquel, ¿sí? Entonces puede haber como una referencia intermedia. Esta también es otra comparación y va a funcionar de la misma forma, digamos. Va a haber un gráfico del ambiente de referencia con el cual vamos a poder comparar qué tan lejos o qué tan cerca está nuestro lugar, ¿sí? Sí. Y la otra forma de comparar es contra sí mismo a lo largo del tiempo. Entonces, este es el mismo lugar con una hipótesis en tiempo actual y lo que pasaría según nuestro plan de gestión allá y los monitoreos que obtendríamos, ¿no? Esto es una hipótesis. Entonces, el mismo lugar va evolucionando a lo largo del tiempo y acá arriba tenemos la gráfica solapada. Les invito a que jueguen, hacer una hipótesis de qué fue lo que está pasando en este lugar, de acuerdo a cómo están dando esos indicadores. Si quieren, repasamos las líneas. Están re parecidos, la verdad. No, estoy muy bien. Está invitando ahora a hacer precisar. Interpretación a vivo. Necesitamos. Otro me parece que tiene un punto. Son todos gordos. Sí, cero consideraciones de gente daltónica, perdón. El verde claro, más brillante ese corresponde como el tiempo cero. A medida que se aclara el colorcito, se va yendo para adelante, para el futuro o lo sucesivo, ¿no? Este es el segundo gráfico, cuando la línea se pierde y se solapan, hay una línea que queda por delante, digamos, entonces no se ve. Y este sería el tercer valor, ¿sí? Si se fijan, este gráfico que tiene forma como demonio, empieza a generar como un menor valor en la zona de alerta y presión,
cada vez peor, la satisfacción está bajando, ¿sí? La diversidad del primer tiempo, el segundo, sube y después se estabiliza. La complejidad estructural, del 1 al 2 no pasa nada, pero al 3 sí sube, ¿sí? ¿Qué sucede en ese lugar? Y fíjense, la comparación arbórea también es como que está incrementando el valor, y ahí bajo, ¿sí? El tiempo sería cada 2 años, sea tiempo 1, tiempo 2. Sí, cada 2 años en una secuencia. 0, 2, 4 años. ¿Qué pasó en ese lugar? Perdió la parte más alta del bosque. Y ¿Pasó algo, por ejemplo, bueno, son de ¿Pasó algo que hizo caer? No tanto la complejidad, no, fíjense, la complejidad está subiendo. La comparación arbórea es lo que empeora, o sea, se habían empezado a discriminar dos lugares y se empiezan a aparecer de nuevo. ¿Qué hace que los lugares se vuelvan a aparecer de nuevo? La evolución de los árboles. La evolución de los árboles invasores, o sea, la invasión había empezado a ser controlada y está ganando de nuevo la invasión, ¿sí? La gente se retiró. La gente se empieza a frustrar. Claro. El lugar está teniendo cada vez más alertas, más riesgo, está generando una presión, ¿sí? Está madurando la invasión adentro, o sea, básicamente no está dando abasto el plan, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer en un contexto de manejo adaptativo si empezamos a ver esto? Che, evolutivamente arrancamos bien, el lugar tiene potencial de recuperación, se está recuperando, pero después si la gente se nos pincha. Ir a otro sitio. Ya todo y que otro. Podemos apapachar a la gente. a nivel mundial que eso va a pasar. Frente a una hipótesis de esto, la pregunta es ¿qué hacemos? Digamos, estamos en un contexto de manejo adaptativo. Bueno, ¿qué activamos? Políticas públicas. Y esta parte la podríamos trabajar desde una cuestión bastante interesante de políticas públicas. Por ejemplo, los ordenamientos de territorio, los arbolados de las ciudades, las restricciones de no venta ni propagación de especies invasoras. Ahí empezamos a bajar un poco la presión, ¿sí? Otra, por ejemplo, coordinar que los grupos estén trabajando en áreas relativamente cercanas, cosa de que no esté un parche por allá, el otro parche por allá, y siempre van a estar presionados. Entonces es luchar contra los molinos de viento. Entonces, cuando empezamos... Yo decía el planteo por recolonización, no por rebrote. Podría ser por rebrote. Porque lo que A lo mejor, claro. tener la acción al mismo tiempo. A lo mejor hay que ir más veces. Sí, ¿eh? no es que solamente decimos. Claro. Pero si te empieza a bajar el nivel de satisfacción y te empieza a bajar la participación, ¿qué tenés que hacer ahí? Estimular de alguna manera, ¿sí? Entonces, de nuevo, entendiendo qué va sucediendo, es donde podés activar sistemas para que se vuelvan como a recuperar las trayectorias de los indicadores. Y esto va a aparecer a lo largo del tiempo. Entonces, la herramienta tiene sentido en tanto que los lugares sean monitoreados sistemáticamente, por lo menos con esta periodicidad, ¿me salió bien?, de 2 años, y que se puedan ir haciendo esas puestas en común. Además de lo que tenga que ver con la sensibilidad de la herramienta, y que eso es lo que decimos, úsenla para poder correrlas más veces de las que corrimos nosotros y van a ahí aparecer todas las posibilidades de mejora. Por ejemplo, nuestra hipótesis de valores del 1 al 4 es el rango del indicador partido en 4. Son muy pocos los indicadores que logramos detectar que no tiene que ser 10, el valor tiene que ser 12, ¿sí? Porque cuando empiezas a correr las distintas sumatorias de hipótesis de lugar, ahí es donde cuaja mejor. Bueno, esas mejoras se van a hacer a medida que esto se use, o empiecen a aparecer las preguntas de no me resuelve esta situación, o en esta es ambigua. Bueno, eso va a surgir a medida que lo utilicemos y bueno, haremos estas reuniones de puestas en común, qué sucedió con esto y momento de mejora del instrumento. Sí, perdón, y quería agregar, teniendo en cuenta una hipótesis como esa, pensar en no malgastar recursos, porque si vemos que un sitio está reaccionando bien, la gente se retira, hay un montón de recursos que se utilizaron y los perdemos.
Entonces, ponerle un poco de energía en ese lugar para que esos recursos no hayan sido mal utilizados, ¿no? Claro. Que es lo que hacemos muchas veces, vamos a un sitio, un montón de trabajo, después nos retiramos y bueno, no pasó nada. El tema de poder sostener estos procesos para siempre, como decía acá el compañero, tiene que ver con pensarlo en marco de manejo adaptativo sí o sí, y que tienen que tener algún sistema de autosostenimiento, que ese es como el gran desafío. Porque si no, es siempre estar luchando contra el molino de viento. Lo que pasa es que hay fondos para intervención y no hay fondos para monitoreo. Entonces, Para sostener cosas, las herramientas para hacer ese seguimiento es prácticamente nula. claro, y además las otras cosas que tienen que ver con no es solamente ir a intervenir la parcela. Por ejemplo, en los indicadores sociales hay un montón que tiene que ver con la comunicación, la educación, el sostener estas motivaciones, no necesariamente ir cortar. Bien, un poco ya hemos hablado de cuáles son como digamos, las emergentes de las consideraciones finales. Como decimos, esta es una herramienta inicial, perfectible, va a funcionar en tanto la usemos y en tanto cubre sentido por el ejemplo que está implementando. Nos van a permitir tener un lenguaje común, esto es muy importante, para cuando podamos empezar a hacer comparaciones, masas críticas, por lo menos estemos hablando de los mismos códigos, que cuando salimos a hacer las mediciones tengamos los mismos protocolos. Y esto es re importante que haya acceso a la información reportada. Esto también se resaltó mucho en el taller. Que haya como un ida y vuelta, porque esto también nutre, empieza a generar investigaciones nuevas que a su vez fortalezcan los sistemas de la verificación, y entonces que se puedan ceder en información y no solamente el resultado del indicador, sino a el dato, digamos, lo que está atrás en el sistema. O sea, que accesibilidad a la información también es parte del sistema de nutrición del indicador. Bueno, creo que todo esto les parece importante, como los indicadores son herramientas que transforman información en conocimiento social. Eso es como el máximo que pobre sentido la amo. Y finalmente, las cosas. No, el que mencionar que están estos dos apuntes para explicar y para echar cosas de rango, que son los que tienen los conceptos de base de lo verificado que están disponibles en esos dos enlaces. Y finalmente está en la lista de, bueno, todas las bibliografías que fuimos de los trabajos que pusimos mencionando en esta presentación para que quede disponible. Y por último, lo último de lo último, nuestro mail. Agradecemos que nos hagan una devolución después de esta maratón. Sobre todo que lo que quede madurando desde la próxima semana nos comenten, porque nosotros tenemos el reporte final de cierre del proyecto dentro de unos 20 días más o menos. ¿Eso se llama? Y ese capítulo tiene una parte de posibilidades de mejora. Entonces, sería como muy provechoso también que esta instancia nutra este sistema de los indicadores vivos y que nos dé sus comentarios, sus observaciones para que nosotras podamos incorporar esas voces también el informe final, digamos, de todo el proceso. Y bueno, abrimos el espacio de las preguntas, vamos a tratar de organizarlas por indicador, por tema, cosa que nunca están dividiendo por una cuestión de